familia de Dios. Esa es nuestra serie. Estamos estudiando la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, y estamos estudiando esta epístola que es una carta, pastoral. Es una carta que es dada al pastor joven Timoteo, precisamente para darle instrucciones acerca de cómo se debe de vivir la vida cristiana. Y la vida cristiana no es fácil. Dígale al que está a su lado, vivir la vida cristiana no es fácil. Pero teniendo a Cristo, sí es posible. ¿Cuántos tienen a Cristo? Si tenemos a Cristo, la vida cristiana es posible. Porque la vida cristiana se trata de Cristo. No se trata de nosotros mismos. Se trata de Cristo. Y ahí es donde nuestra fe debe de estar puesta en el autor y consumador de esa fe. Así es que en esta mañana vamos a leer nuestro texto para nuestro estudio, después de haber alabado al Señor, después de que cantamos la palabra, ahora vamos a escuchar la palabra. Amén. Con todo corazón dispuesto a ser instruido a lo que Dios quiere enseñarnos en esta hermosa mañana. Primera Timoteo, por favor, capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al verso 7. ¿Lo tienen? Ok, falto yo, ¿verdad? Ok, ahora sí. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Qué dice, hermano? Por todos los hombres, incluye mujeres, por todos. ¿Qué significa todos? Todos en el planeta Tierra, todos. Dice así: por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Verso 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gracia. Gracias, Señor, por traernos a recibir tu consejo. Y hoy, Señor, tú nos das una instrucción a la iglesia, una disciplina importante espiritual, y es la oración. Ayúdanos, Señor, a ser un creyente que tiene comunión contigo, sabiendo que la comunión contigo es sumamente importante, Señor. La comunión contigo nos lleva a conocerte a través de tu palabra. La comunión y la palabra, Señor, son dos disciplinas espirituales sumamente importantes para poder ser como Cristo, para poder terminar la vida cristiana, la carrera cristiana. Señor, ayúdanos a entender tu propósito en esta mañana, tu voluntad. Ayúdanos a ser una iglesia que sabe conducirse, que tiene una conducta conforme a tus principios y verdades. Señor, no estamos aquí para ser personas perfectas humanamente, porque no lo seremos. Estamos aquí con tu palabra para seguir animando, exhortando, confirmando el corazón de mis hermanos. No para que seamos personas moralmente y mejormente y humanamente buenas. Señor, tú ya nos has hecho buenos delante de tu Padre, delante del Padre,
por medio de tu sangre. Tú nos has unido al Padre por medio de esa cruz. Señor, ayúdanos a ser no hombres buenos en sí mismos, sino ser buenos por la sangre derramada en esa cruz, por tu gracia. Y yo quiero descansar en esa gracia, Señor. No se trata de lo que yo haga. Tú ya lo hiciste todo para ir al cielo. Ahora lo que tú pides de nosotros, Señor, es obediencia nacida de un corazón arrepentido, de un corazón que confía en ti. Y la obediencia, Señor, nos lleva a la adoración. Y la adoración y la obediencia, Señor, sabemos que no nos salvan, pero es la evidencia de corazones rendidos a ti. Y la iglesia dice, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor por su amor. Amén. Cuando leemos la Biblia, y sobre todo en Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico acerca de la iglesia, encontramos, mis hermanos, que si algo había un énfasis al inicio de esta congregación, donde se predicó, el apóstol Pedro predica el evangelio, les dice, huyan de esta generación de maldad. Muchos son compungidos, es decir, su corazón entra en un reconocimiento de la necesidad de Dios. A nuestra mente viene que habían de distintos, más de 12 pueblos diferentes con necesidades. De manera que cuando reciben el evangelio, creen en Cristo, había un énfasis principal de la iglesia primitiva. ¿Y sabe cuál era? Si usted lee Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, dice que uno de los énfasis era orar y atender la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe cuál es el énfasis de la iglesia de hoy? Ese era el énfasis de la iglesia primitiva, la oración, la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe cuál es el énfasis de la iglesia de hoy? Claro, no generalizo, pero sí algunos sectores. De hecho, es también el énfasis del mundo de hoy. ¿Sabe cuál es? El dinero, la prosperidad. Algo que vemos en las redes sociales es que le dan demasiado énfasis a las necesidades económicas, aunque sabemos que Dios eso lo da por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, hermano, aunque la iglesia o un sector de la iglesia tenga el dinero y la prosperidad en un énfasis, o encontramos a un mundo, hermano, que su énfasis está en el dinero, en la prosperidad, ¿qué cree, hermano? Como hijos de Dios, ¿qué cree que debemos hacer? Bueno, debemos ser imitadores de Cristo. Así lo dice Efesios capítulo 5, verso 1. Y en Mateo capítulo 9, verso 36, si gustas ir, aquí encontramos algo muy importante acerca del propósito, hermano, de nuestro tema. El tema de hoy es, ¿recuerdan cuál es? Orando por todos los hombres. Orando por todos los hombres, es decir, por los que tienen necesidad de Dios. Dice el apóstol Pablo en el verso 2 de 1 Timoteo, por los reyes, por los que están en eminencia, es decir, por los presidentes, en este caso de nuestra nación. Y claro, podemos orar por los presidentes de todas las naciones, pero uno o en específico son las autoridades de nuestra nación. El Señor Jesús miraba algo muy importante, hermano. El Señor Jesús no miraba el estatus o la situación de la política. El Señor Jesús iba todavía algo más profundo. Por eso ahora entendemos por qué la Biblia es tan contundente al decirnos en Efesios capítulo 5, verso 1, que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y nuestro Señor Jesús es el claro ejemplo, hermano, de nuestro tema el día de hoy. Mira lo que dice Mateo 9, verso 36.
Y al ver las multitudes, es decir, toda la gente que le seguía, pero también veía los asuntos políticos, no porque estuviera relacionado con ellos. Pero Jesús sabe todo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es omnisciente? Él todo lo sabe. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y Él es omnisciente y Él es omnipotente, todo lo puede. Dice, pero que Él veía las multitudes. ¿Y qué pasó, hermano? Tuvo compasión de ellas. ¿Qué más? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo que dice Mateo, hermano, es que Jesús sentía compasión porque las multitudes, ¿sabe cómo estaban? Angustiadas y abatidas. Si nosotros miramos a este mundo, ¿cómo miramos al mundo? Angustiado y abatido. Cada acontecimiento que ha estado viniendo a nuestro mundo ha llevado al hombre a la angustia y a los corazones abatidos. Estados Unidos acaba de pasar un momento de angustia y muchos corazones abatidos. No se diga en Japón, no se diga en diferentes lugares donde la angustia por los acontecimientos que se están viviendo terminan abatidos. De manera que Jesús, mis hermanos, dice que Él miraba a la angustia y a la gente abatida como ovejas que no tienen pastor. Fíjate que la oveja es un animal, hermano, que necesita ser protegido y amparado. Escucha bien esto. Una oveja necesita ser protegido y amparado. Si no hay quien la cuide, se aleja muy pronto del rebaño. ¿Y qué cree que pasa? Queda sola. ¿Cuál es la consecuencia? Es presa fácil para las fieras. No saber defenderse. En cambio, hermano, vive feliz y tranquila cuando es guiada y alimentada por un pastor. Bueno, de igual manera, el ser humano, hermano, por mucho que se crea capaz, escuche bien, de defenderse solo y se jacte de su madurez e independencia, es presa fácil para el maligno cuando carece de una buena orientación en la vida. Jesús entonces, mis hermanos, no miraba a las multitudes con desprecio. Lo que quiere decir que nosotros no debemos mirar lo que hoy vemos como con desprecio. En la injusticia de la gente, en el mal que nos hagan. Dice que Jesús no miraba a las multitudes con desprecio, con impaciencia o en enfado. A pesar de que eran, no es una ofensa, pero estos eruditos dicen que eran torpes como ovejas. La miraban con compasión. Jesús miraba a estas ovejas con compasión. Sufría a causa de ellas. Miraba a Jesús más allá de la superficie de sus vidas para ver la profundidad de su desorientación y angustia que padecían. Miraba a los pecadores como enfermos con necesidad de un médico, hermano. Así lo dice el capítulo 9, verso 12. Ahora, como ovejas con necesidad de quien pastorearlas. Estas ovejas dice que estaban desamparadas. Es la palabra griega eklio, que significa angustiada. Sugiere la presencia de una fuerza opresiva. ¿Y sabe quién es el príncipe de este mundo que tiene oprimido a este mundo? Satanás. ¿Sabe qué es lo que quiere Satanás para el hombre? Su destrucción y llevarlo al infierno. Sin embargo, Jesús, hermano, dice que miraba estas ovejas dispersas, abatidas. Es decir, el sufrimiento doble de la gente es lo que conmovió a Jesús. Estaban angustiadas y dispersas. Este sufrimiento llevó a Jesús ¿a qué? A efectos de mirar la necesidad espiritual y moral. Podría parecer, pues, hermano, que su compasión se dirigía principalmente a las necesidades físicas y materiales del ser humano. Pero, ¿qué cree? Mateo deja en claro, hermano, aunque es evidente que Jesús se compadecía de la gente a causa del sufrimiento corporal, vestido, alimento, y eso lo encontramos en los evangelios. Jesús miraba a la gente pobre, miraba a la gente con sus necesidades. ¿Cuántos saben que Dios mira que este mundo tiene muchos pobres?
Hay mucha gente con necesidad. Sin embargo, hermano, el énfasis primordial de su compasión, ¿saben qué recaía? Sobre la necesidad moral y espiritual de la gente. Muchos creyentes, hermano, pasamos por escaseces materiales, ¿sí o no? Enfermedades físicas, ¿sí o no, hermano? Sin embargo, los que tenemos a Cristo, los que queremos tener a Cristo, ¿qué cree? Reflejamos el gozo y la paz de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos encontrado en Jesús. Jesús es el norte, el sur, el este y el oeste de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora tenemos propósito, dirección y esperanza. En cambio, hermano, muchos incrédulos viven frustrados, viven amargados. ¿Sabe por qué? Porque lo único que ellos aparentemente descansan es en su abundancia de bienes y salud. Ahora resumo. De todos los males del ser humano, hermano, puede padecer el principal, ¿verdad? Solo la economía. Que tengan ropa, que tengan alimento. Y de hecho nosotros, mis hermanos, muchas veces cuando vemos gente con necesidad, nuestro corazón se compadece y decimos, voy a ayudarle, pobrecito, voy a ayudarle, pobre a pobre con esto. Pero ¿sabe? El énfasis de Jesús no era ese, sino del que tuvieran un salvador, un pastor en su vida. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy sin Cristo, hermano, vive desorientado, vive desanimado, vive perdido, sin rumbo ni propósito claro en la vida. Bueno, después de haber dicho esto, hermano, de la misma manera, el apóstol Pablo pasa a tratar el ministerio general a Timoteo. En esta iglesia en Éfeso, con respecto a los herejes, los falsos maestros que habían filtrado en la congregación. Ahora lo que va a hacer el apóstol Pablo es abordar el tema de la oración. Dicen algunos eruditos que sin lugar a duda, los hermanos de esta iglesia en Éfeso estaban dejando la oración a un lado, la estaban descuidando, su comunión, su vida íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque a raíz de estos falsos maestros, que al parecer eran judaizantes, y cuando la religión se mete en la vida de la gente, dejan de tener compasión, dejamos de tener un corazón hacia el gran mandamiento. ¿Sabe cuál es? Haced discípulos de Cristo. De manera que lo que nos dicen los eruditos es que al parecer estos creyentes estaban descuidando su vida de oración, su vida de comunión con Dios, porque el judaísmo, hermano, o como cualquier otra religión, solo se centra en sí mismo. Por eso es que encontramos la exhortación del apóstol Pablo al inicio del verso 1 que dice, exhorto ante todo. Exhortación, es una exhortación ¿a qué? A no olvidar que una de las disciplinas espirituales de la iglesia, ¿sabe cuál es? La oración. Otra de ellas es la palabra de Dios. Son disciplinas espirituales que tú y yo no podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque son lo que nos da la santificación. Son lo que nos lleva a tener una vida a la imagen de Cristo. Las disciplinas espirituales, mis hermanos, como el ayuno también, como el servir, como el prepararnos, eso nos ayuda, hermano, a tener una vida cristiana no perfectamente humanamente hablando. No quiere decir que seremos perfectos y vivieron felices por siempre los esposos y nuestros hijos y terminaron sus carreras felizmente. No. La realidad, hermano, es que la iglesia cristiana evangélica, desde el punto de vista escritural, no hacemos hombres o mujeres perfectos humanamente hablando. Hacemos hombres y mujeres, bueno, no nosotros, sino la palabra de Dios, que sean formados cada día a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Tú vienes aquí para que con la palabra de Dios tú aprendas a ser
formado a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Bueno, entonces lo que hace el apóstol Pablo, hermano, es animar a los creyentes a orar, pero ahora por una sociedad que vive ¿con qué? Con males. Una sociedad que vive desorientada, una sociedad que vive desanimada, una sociedad que vemos que camina perdido, sin rumbo y sin propósito. Sin embargo, la oración, hermano, si no se vuelve una disciplina en nuestras vidas, y cuando hablamos de disciplina, estamos de una formación. La palabra disciplina es una palabra griega que tiene que ver con la condición humana. Pedagogía tiene que ver con la formación de nuestra naturaleza. De manera que para que nuestra naturaleza humana sea transformada a una naturaleza divina, nosotros debemos aprender a ser disciplinados. Ahora, repito algo que siempre digo todos los domingos. Esto que estoy diciendo no significa, hermano, que yo ya lo logré y que estoy aquí arriba sintiéndome más espiritual que tú. De ninguna manera. Todos tenemos la responsabilidad de vivir la vida cristiana, pero desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista personal. Amén, hermano. Entonces, ahora lo que hace el apóstol Pablo, mis hermanos, es que la disciplina espiritual, es decir, la oración, es la única, hermano, que va a alcanzar por medio del evangelio a todo el mundo. Los creyentes deben orar. Dígale al que está a su lado, mi hermano, a partir de ya, tú debes de tener una vida de oración, una vida de comunión. La oración es algo, en su definición, sencillo, porque significa hablar con Dios. Pero ¿sabe cómo? De manera sincera. El orar, hermano, a Dios es el estar dispuesto a ser dirigido por Él, porque después de que tienes comunión con Dios, haces algo que es sumamente importante también en las disciplinas espirituales. ¿Cuál? Escuchar a Dios. ¿Dónde? Por medio de su palabra. Es bueno que te alimentes con sermones, es decir, que escuches pastores, pero ten cuidado qué pastores escuchas en las redes sociales. Porque no todos van al principio bíblico, sino principalmente a las necesidades humanas. Aunque, vuelvo a repetir, Dios sabe qué necesidades tenemos, pero lo que el Señor tiene en propósito es lo moral y lo espiritual. La vida moral de la gente y la vida espiritual. Cuando nos encargamos, hermano, de las Escrituras, entonces las Escrituras proveen muchos ejemplos de ¿qué? De hombres que oraron. En este caso, esta es la oración de intercesión. La oración que nos presenta el apóstol Pablo es una oración de intercesión. Hay oración personal, es una oración que tú tienes para con Dios personalmente. Y hay otras que las ocupas, ¿sabes para qué? Para orar con tu esposa, para orar en familia. Otras para orar en público, como cuando estamos aquí como iglesia. Pero hay otro tipo de oración. ¿Cuál es? La oración de intercesión. ¿Qué significa? Es orar a favor de otros. La Escritura entonces, mis hermanos, nos da muchos ejemplos de la intercesión y nos encomienda algo que es agradable a Dios. ¿Qué? Orar a favor de otros. La iglesia debe orar a favor de otros. Tú debes de orar a favor de otros. ¿Dónde? ¿Solo en la iglesia? No, en tu casa. Pero pastor, tengo tantos problemas conmigo mismo. Bueno, de hecho, eso es lo más importante de un creyente, que aun cuando sabes que tienes muchas necesidades, lo primero que haces también es: Señor, antes de pedir por lo mío, yo te pido por lo de otros. Y ahorita lo veremos. Pablo aquí entonces comienza una importante sección, hermano,
En la instrucción de 1 Timoteo capítulo 2, que nos habla de los deberes y el orden en la iglesia, y comenzamos con el deber de orar. Un predicador decía, la verdadera oración es aquella que se aferra a Dios. Dígale a su hermano que está a su lado, aférrate a Dios. Si quieres terminar la vida cristiana, necesitas aferrarte a la vida de Dios, a su poder, hermano. ¿Sabe por qué? Porque puede mucho. Entonces dice el predicador, la verdadera oración es aquella que se aferra a Dios, a su poder, que puede mucho y que prevalece. Y a la oración encontramos las puertas del cielo, están abiertas de par en par. De manera que la única manera, o una de las maneras también en la que el cielo es abierto, hermano, para los hijos de Dios, es a través de la oración. Vaya conmigo a Santiago 5, 13 al 18. Aquí el apóstol Pablo, hermano, viene exhortando a la iglesia, Santiago, porque mayormente era iglesia y eran cristianos, pero que eran judíos. Y estaban menospreciando a otros. Y aquí tenemos la exhortación de orar por otros. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Y Santiago, si tú lo lees en casa, hermano, lees el capítulo 1, 2, 3, 4. Es una carta que se habla de cómo aplicar la sabiduría de Dios. Y si alguien es falto de sabiduría, dice Santiago 1, pídala a Dios en el capítulo 1, verso 5, y Él nos la dará sin reproche. Y Santiago decía, alguno dice que tiene fe y no tiene obras, pues su fe es muerta. Si nosotros decimos que tenemos fe en Dios y oramos a Dios, entonces nuestra oración no debe de hacer excepción de personas. En nuestra oración deben de estar todo tipo de personas. Y dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice, hermano? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que así seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones, es decir, era hombre de carne y hueso, igual que nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Aquí el asunto es, y lo que Santiago quiere resaltar es el asunto de la comunión con Dios, la oración. Y dice Santiago que no hagamos excepción de personas. Qué importante es este principio, hermano, dentro de la congregación. Cuando veas a alguien que llega a la iglesia por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, y no te has acercado a él, acércate a él, preséntate a él. Y si el Señor pone en tu corazón, ora por él. Amén. Pero ora. ¿Qué dijimos que es orar? Hablar, comunicar. Orar por alguien no es, amén. Y el que está a tu lado, o sea, por el que oraste, dijo, ay, sí, aquí oran en lenguas. No. Si vas a orar, si alguien dice, es que el Señor puso en mí orar, pues ora bien, y si no, mejor ni te acerques. Porque si oras así, ¿dónde se Señor? Yo te pido, hasta lloras. Y el que está al lado nomás, y estás llorando. Pero la persona no es edificada con tu oración. Pero si llegas y dices, Señor, yo no sé qué necesidad tenga mi hermano, mi amigo, que vino por primera, segunda, tercera vez,
Pero te pido en el nombre de Jesús que escuche su oración, su necesidad, su petición, así como lo hiciste conmigo una vez, Señor. Toma su necesidad, su corazón, pero sobre todo, sálvalo. Esa oración es eficaz. Esa es la oración de hombres justos, porque un justo es el que anda en la ley de Jehová y conoce a su Dios. Así, hermano, que lo que nos enseña Santiago en estos versos es la importancia de que los creyentes hagamos oración. ¿Sabe cómo? Una pasión constante. Lo que hace Santiago es que si queremos ser cristianos, hermanos, firmes, sólidos, que sepamos cómo responder ante las vicisitudes de la vida, necesitamos hacer de la oración una vida de pasión constante. Es decir, que atiendas a Dios en lo secreto. Ora con tu Padre que está en lo secreto. ¿Recuerdas a Mateo decirlo en Mateo 6? Es Jesús, el mismo Jesús cuando dice, y cuando ores, ora en tu Padre en lo secreto. Ahora escucha, hermano, un pastor decía, si no somos dados pues a la oración, seremos más miserables. No es una ofensa. ¿Qué significa una persona? ¿Has visto a la gente que le llaman lunáticos en la calle? ¿Cómo es esa persona en su aspecto? Descuidado. Pero hay muchos, hermanos, que te acercas a ellos y les ofreces ayuda y ¿sabes qué te dicen? No, gracias, así me encuentro bien. Eso es el asunto, una vida miserable. Que aunque ven su estado de condición, ellos dicen, no necesito ayuda, así estoy bien. La oración, mis hermanos, cuando no la aplicamos, entonces nos vemos, ¿sabe cómo? Como miserables. Es decir, es como si le dijéramos a Dios, gracias Señor, pero no te necesito. Ya creo en Cristo, yo me congrego, pero no oras. Entonces, ¿sabes qué estamos diciendo? No te necesitamos, Señor. Y cuando caemos en ese error, mi hermano, ¿qué cree? Pues entonces empezamos a caer en muerte espiritual. Ya no tienes ánimo. No tienes ánimo de despertar, no tienes ánimo de trabajar. Hasta cantas esa canción que se pegó y ¿cómo? No quiero trabajar, algo así, ¿no? No tienes ganas de nada. La vida cristiana, entonces dice Pablo, que debe de ser un asunto de disciplina espiritual. La iglesia necesita disciplina espiritual y una de ellas, en primer lugar, dice Pablo, es la oración. A manera de pregunta, hermano, ¿sabe cuánto aprendió Pedro sobre el techo? ¿Recuerda cuando él subió al techo en Hechos 10 de una casa determinado a orar? ¿Sabe todo lo que aprendió? Dice que subió a orar y ahí Dios le habló y le mostró y le dio revelaciones. El jueves hablábamos acerca de cuidar el asunto del misticismo, porque no estoy hablando de caer en misticismo y Señor, revélame, yo quiero ver mi futuro, quiero ver qué me va a pasar. No hablo de eso. Hablo de visiones con objetivos. Dios puede hablarnos a través de la oración, a través de los sueños, pero siempre con un objetivo. ¿Cuál es? Buscar agradar a Dios, no para ti mismo. Entonces, mis hermanos, un hombre jardinero le preguntó a otro, ¿de qué depende que tu semilla crezca tan pronto? Y este le contestó, de que la empape. Así nosotros debemos empapar la semilla de la palabra de Dios que hemos sembrado en los hombres con nuestras lágrimas, pero ¿sabe de qué? De oración. Jesús fue un hombre, hermano, de oración, lleno de oración. Él es nuestro ejemplo a seguir acerca de la oración. La oración en Jesús, hermano, fue una de sus disciplinas y actividades prioritarias, y principales.
E incluso cuando iba a llegar el momento más difícil, hermano, de su vida. ¿Alguien puede decirme cuál es el momento más difícil de su vida? La cruz. Él sabía, hermano, que no era cualquier cosa lo que iba a hacer. De modo que, ¿sabe qué hizo Jesús? Dice que oró, subió al monte y oró intensamente a Dios hasta que lo fortaleció. Eso es algo que tú y yo debemos tener en la oración. Debemos ser fortalecidos. ¿Para qué? Para orar por otros. Ahorita, hermano, yo sé que quizá muchos vienen, pues unos, el trabajo te tiene fatigado y yo sé que a algunos nos gana el sueño. Pero dile a tu cuerpo, te reprendo, cuerpo. Ah, no, ¿verdad? Pero fíjate qué curioso es esta carne. Ahorita estás... Sí puedo, sí puedo. No, no pude. Pero termina el servicio y está... ¿Sí o no? Y todavía dice, si que venga otro culto. Ajá. Entonces no dejes que tu carne te sangolotee. Entonces, mis hermanos, deseo un predicador acerca de este tipo de oración como la de Jesús. No es posible, pues, que un hombre o una mujer sean superiores en su ministerio cuando son inferiores en su vida espiritual, en su oración. Y esto es una exhortación para todos los que servimos. Recuerde que es Pablo diciéndole, al pastor Tito. Tito, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué más, hermano? Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El propósito, mi hermano, y mi propósito en el Señor es que al final que terminemos esta enseñanza, tú estés fortalecido. ¿Sabes para qué? Para orar los unos por los otros y para orar por nuestras eminencias. Alguien dijo, el que sabe estar de rodillas ante Dios, sabrá estar de pie en cualquier situación de su vida. A ver otra vez. El que sabe estar de rodillas ante Dios, sabrá estar de pie ante cualquier situación de su vida. Llámese el matrimonio, llámese la economía, llámese los hijos. Otro dijo, el deleite de mi vida, Señor, es siempre buscarte. ¿Esas son tus palabras? Si no, hazlas, parte de ti. Ahora Pablo comienza entonces exhortando a Timoteo y a la iglesia en Éfeso a orar por otros, hermano, incluyendo a los gobernantes, a los que están en posiciones de autoridad. La oración es un medio, hermano, para que las personas conozcan a Dios y se salven. Y aquí hay un principio. ¿Cuál? ¿Quieres llevarle el evangelio a tu gente? Primero ora por ellos. Y dile, Señor, te pido que quites la venda del diablo, la sordera de sus oídos, para que te vean y te escuchen. ¿Pero cuándo? ¿Una vez? No, siempre. Ay, pastor, lo he hecho, les predico y nada. No te preocupes. Tú solamente ya diste la semilla, ahora deja que el que germina la semilla, ¿quién es? Es Dios. Esa es una obra de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos orar por todos los hombres. Diga conmigo, buenos y malos. Esto incluye a mi suegra también, a tu suegro, a tu tío, a tu primo, a tus amigos y a tus vecinos. Ay, esos vecinos, ¿verdad? A veces tenemos vecinos buenos, pero hay vecinos malos. En tu trabajo hay gente buena, pero hay gente mala. En el matrimonio hay asuntos buenos, pero hay asuntos malos. En los hijos a veces nos salen unos y otros. Tú lo dijiste, no yo. A veces la actitud de la esposa es buena y a veces la actitud del esposo es malo. Pero escúchame bien.
debemos orar por todos los hombres, buenos o malos. Orar por lo que no creen, hermano, por los que no creen, perdón. Tú y yo debemos orar por los que no creen. Orar por misericordia sobre los perdidos, hermano, así como Jesús dice que tuvo compasión de ellos. Orar por nuestros gobernantes y autoridades. Orar por nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Y orar incluso por nuestros enemigos. ¿Sabes que tienes enemigos? Pero no estoy hablando de que eres por el diablo. Alguien dijo por ahí, pastor, bueno, lo subí en las redes sociales y dijo, oremos por el diablo para que se convierta. No, hermanos, no. La Biblia ya enseña que su destino es el lago de fuego. Entonces, en nuestras oraciones nadie debe de omitirse o dejarse fuera. Es decir, todos los hombres necesitan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitan de su salvación, de su cuidado, de su dirección, de su aprobación. Por lo tanto, dice Pablo, oren por todos los hombres. Y ese es un mandato, hermano, y no un si quieres o si puedes. Ante todos, hermanos, nos destaca el apóstol Pablo la importancia del por qué orar es una disciplina espiritual importante. Ahora, ¿qué más quisiera, hermano? Que mis palabras salgan como deben de salir. ¿Cómo? Pues porque lo hablo, es porque lo vivo. Qué importante es eso. Y si algo le pido a Dios, hermano, es que lo que predique aquí, lo viva. Cuando tú oras por alguien, ¿quieres que tenga efectividad? Vívelo. Vívelo. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos saben que hoy estamos aquí por la oración de un creyente? Y claro, en primer lugar, porque Dios sabía desde antes de la creación en su presencia que tú le ibas a aceptar un día. Que tú ibas a abrir tu corazón. Así como Jesús dijo, y el que abre la puerta de su corazón, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, manera de pregunta, hermano. ¿Saben por qué tenemos este mandamiento como un deber? El que estamos viendo en 1 Timoteo capítulo 2 verso 1. Vaya conmigo a 1 de Pedro 2:5, que dice así: vosotros también, como piedras vivas. Pedro sabe de qué habla. ¿Qué le dijo Jesús que iba a ser Pedro? La roca, una piedra viva. Pero no en sí mismo, porque de ahí sale el error de hacer los papas. Pero no se refería a la persona de Pedro, sino a la confesión que hizo Pedro. ¿Cuál fue la confesión que hizo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo, y en esa confesión, amén, dáselo fuerte. Y en esa confesión es donde está nuestra fe. Es donde debe de estar la iglesia. Por eso dice Pablo, vosotros ahora también son como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabe cuáles son esos sacrificios espirituales? Disciplinas espirituales, la oración. Y por eso es que el apóstol Pablo nos enseña que este es un mandamiento como un deber, porque es un sacrificio aceptable a Dios. ¿Cuál? Orar por la gente. ¿Por qué? Porque tenemos la gran comisión de predicar el evangelio para que la gente reciba a Cristo. Entonces las escrituras dicen que fuimos hechos un sacerdocio santo por Cristo. Y el trabajo del sacerdocio, ¿sabe cuál era, hermano? Tenía dos funciones. El primero era la administración hacia Dios, y el segundo es actuar a favor de los hombres. ¿Cómo? Intercediendo por ellos. El sacerdote, hermano, es alguien que no debe vivir para sí mismo, sino para Dios y para los hombres. ¿Cuántos líderes de familias hay aquí? Es decir, ¿cuántos papás hay aquí? A ver, levante su mano, papá.
¿Sabes qué eres? Eres un líder. Es decir, eres el sacerdote de tu casa. Alguien que debes de vivir no para ti mismo, sino para Dios, para los tuyos y para otros. Yo pensé que iban a decir amén. Sigamos, les voy a seguir exhortando. Vámonos, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí la primera palabra que resalta en nuestro texto es rogativas. Esta palabra viene del griego desis, que significa oración, petición, ruego. La idea de esta palabra que utiliza Pablo a Timoteo, hermano, es de súplica divina. Una solicitud urgente o formal. ¿A quién, hermano? A Dios. Él es nuestra súplica divina. Esto se refiere a oraciones que se centran en necesidades especiales, necesidades profundas de las vidas de las personas, de todas las personas. Es decir, que debemos rogar por ellas, debemos de llevar la necesidad delante de Dios. La idea, hermano, que se nos presenta en este verso, en esta palabra, es un intenso y profundo quebrantamiento delante de Dios en nombre de otros, para que Dios tenga misericordia y derrame su gracia sobre la vida de esta persona por la que oramos. Gracias por esos amenes. Los demás seguimos exhortando. Ahora quiero que escuches. Cuando tú oras por alguien, debe de ser de manera sincera, no interesada. Ay, Señor, sálvalo, porque si lo salvas, yo lo conozco, tiene dinero, aleluya. Señor, sálvalo, porque si lo salvas va a ser lo que yo quiero. No. Una oración, hermano, es aquella que tiene un intenso y profundo. ¿Sabe qué es quebrantamiento? Es dolor. ¿Sabe por qué Jesús, cuando subió a orar antes de la crucifixión, Él lloró? ¿Sabe por qué? Por lo que Él sabía que iba a venir en la cruz. ¿Sabes qué venía? El juicio de la ira de Dios, la copa de la ira de Dios. ¿En quién? En nuestro Señor Jesús. Tu pecado y mi pecado. ¿Recuerdas a Jesús decir, Elí, Elí, lama sabactani? Que significa, era arameo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios tuvo que darle la espalda a su propio hijo por causa del pecado. Sin embargo, Jesús dice que llevó todo nuestro dolor. ¿Qué significa? Quebrantamiento. ¿Sabe qué hizo Jesús en la cruz? Llevar todo nuestro quebrantamiento delante de Dios. Él oraba por nosotros pidiendo. ¿Recuerdas cuando en la cruz Jesús dijo, Padre, ¿qué le dijo? No tomes en cuenta su pecado. No saben lo que hacen. De manera, hermano, que la vida de un cristiano que en realidad quiere ser piadosa es aquel que aprende la misericordia. ¿Cómo? Derramando su corazón delante de Dios a favor de otros. Primera a los Corintios 4:13 dice, nos difaman y rogamos. Solamente el párrafo A. Fíjese, dice Pablo a los Corintios, pues aunque nos estén difamando y nos estén diciendo de cosas, aun cuando las autoridades y los pueblos y la gente de arcoíris, etcétera, ¿qué dicen de los cristianos? Que son homofóbicos. Bueno, dice el Señor, dice Pablo, aun con difamaciones, ¿qué dice? Ruega por ellos. Oremos. También lo encontramos en Efesios capítulo 6, verso 18 al 19. Y ahí dice que en todo tiempo, oportunidad, ocasión, tiempo apropiado o no, hermano, dice que toda oración, es decir, que hagamos ruegos, peticiones y acciones de gracias, pero sobre todo guiados por el Espíritu, manteniéndonos alertas sin dejar de orar por todo creyente. Pablo decía a los Gálatas en el capítulo 6, verso 10,
Dice que debemos ayudarnos a todos. Puedes ayudar a otros hermanos con tu oración por otras congregaciones, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Pero eso no significa dejar orar por otros. Filipenses capítulo 1 del verso 4 al 5, hermano. Mira lo que dice Pablo aquí en Filipenses capítulo 4 verso 1, perdón. Filipenses 1, 4 y 5. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No hay carta del apóstol Pablo, se dice que él es autor de esas 13, claro, inspirado por Dios, el autor divino, donde Pablo no ruegue por la iglesia, por los creyentes, para que sean fortalecidos, para que se afirme su fe, para que sean sabios, para que vivan conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros los pastores. Pero eso es lo que deben de hacer los padres por sus hijos, por sus esposas en su hogar. Si alguien dice, mi amor, ya no tengo nada que hacer, ya llegué del trabajo, ya déjame descansar. Ten tu tiempo, varón, aparta tu tiempo para orar por tu esposa, por tus hijos. Pastor, es que no puedo con ella. ¿Oras por ella? Caramba. No va. A manera de pregunta, ¿cuánto tenemos que aprender de orar por otros y no solo por nosotros, hermano? ¿Cuánto? Mucho que aprender. Luego viene la segunda palabra en nuestro texto, oraciones. Esta viene del griego prosuché, que significa petición, es decir, una petición hecha a Dios. Hermano, estos son tiempos que apartamos para la comunión y adoración a nuestro Dios, en la que oramos por todos los hombres. Apunte primero a los Tesalonicenses 5:17 y Colosenses 4:12. Viene una tercera palabra y es peticiones, y es del griego enteuxis, que significa petición, intercesión, y se refiere a la oración valiente. Dígale al que está a su lado, ¿eres valiente? ¿Para qué, pastor? Para empezar a orar ya por los tuyos, pero también por otros. ¿Cómo? Con pasión. ¿Quieres ver la vida de tu hermano, de tu esposo, de tu hija, de tu hermana, etcétera? ¿Quieres verlos transformados? Bueno, haz dos cosas. Ora por ellos. Y dos, ora por ellos. Y dile, Señor, llénalo de tu gracia. Dale dirección. Que viva para tu gloria. Enséñale cómo andar. Si hay esposas que dicen, es que hago tanto tiempo sola en mi casa. Ora. Ay, nada más. Y quiere que ore. Uy, oradora. Escúchame bien. Me acuerdo de la enseñanza que nos dio nuestro pastor Chuy. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan cuánto tiempo hay que orar? O no. Fue manera de pregunta. ¿Cómo? ¿Qué debo hacer? Pues ora. ¿Y recuerdan esa enseñanza? Que se acercaban, pastor, es que estoy así, le dijo, pues ora. ¿Hay nada más? Dígale al que está a su lado, ¿de verdad? ¿Eres un orador de esos de 20,000 millas de oración? ¿O 20,000 segundos? Si fueran segundos, no caer en eso. Pero si fuéramos, hermano, gente de oración, veríamos vidas transformadas. ¿Y cómo sabe, pastor? Porque el Señor lo dice. Y número 2, porque hoy tú estás aquí por la petición de Dios a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que se necesita de valentía para poder interceder. Jesucristo es nuestro intercesor. ¿Cuántos dicen amén?
el que se coloca entre Dios y nosotros a nuestro favor, mis hermanos. Pero nosotros debemos interceder por todos los hombres, ejercitados con ellos, que nuestra función de sacerdotes espirituales de Jesucristo aquí en la tierra. Por ejemplo, hermano, Moisés lo hizo cuando Israel pecó. ¿Recuerdan cuándo? ¿Cuándo pecó Israel? Con ese becerro de oro. ¿Recuerdas? ¿Y qué hizo Moisés? El Señor dijo, dame permiso. Es como esa mamá, aquel hijo o hija que hacen algo, no obedecieron, y el papá llegó y dio una instrucción y desobedeció. ¿Y quién entra de intercesora? La mamá. No, por favor. O a veces es el papá el que intercede. Bueno, pues esto es lo que hizo Moisés, hermano, para que no fuera destruido. ¿Sabe qué implica esto? Padres que oramos por nuestros hijos. ¿Recuerdan a Job? Dice que él oraba por sus hijos todos los días y decía, Señor, por si acaso uno de mis hijos pecó contra ti. Qué importantes son nuestras vidas como padres, pero como sacerdotes, no solo como padres, sino como sacerdotes de nuestro hogar, que oremos a favor de nuestro hogar, a favor de nuestra esposa, a favor de nuestros hijos, para que Dios se vea cada día más en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, el apóstol Pablo muchas veces oró intercediendo por la iglesia. Eso lo encuentras en Efesios 1:15 al 17. Ahora viene otra palabra importante en el verso 1. Con acciones de gracias. Esto significa, hermano, que le debemos agradecer a Dios por escuchar nuestras oraciones. No solamente es, Señor, yo te pido por mi país, te pido por este. Gracias, Señor, en nombre de Jesús, amén. No. Después de que has pedido, ahora vienes ante Él y le dices, Señor, te agradezco por haberme escuchado. Y yo sé que tú me responderás, porque tu palabra es fiel. Esa es la actitud de una mujer o de un hombre que ora a favor de los suyos, pero también a favor de otros. Aun cuando en muchas de ellas, hermano, a veces no somos agradecidos, no olvides que debemos ser agradecidos a favor de otros. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, Colosenses, mis hermanos, si gustas ir rápidamente, en Colosenses capítulo 4, verso 2, Pablo dice lo siguiente, Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella, ¿cómo, hermano? Con acción de gracia. Esa debe de ser la actitud de un cristiano. Siempre dale gracias a Dios, cual sea tu situación. ¿Cómo, pastor? ¿Aún cuando estoy en situaciones malas? Sí. Dile, Señor, gracias, porque aún en esto tu poder se perfecciona en mi vida. Verso 2. Hagan oraciones, ya lo dijimos, ¿verdad? Peticiones, acciones de gracias. Verso 2. Por los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, hermano, debemos orar por las autoridades civiles. Ahora veamos rápido dos propósitos del por qué debemos orar por nuestros gobernantes. Número 1, para evitar la rebelión de los cristianos contra los gobernantes. Aguas que andes ahí en las marchas. Pastor, es que me están invitando. Bueno, ni dices. No, es que sí, los derechos del campesino, y tú eres campesino. El derecho del ingeniero, tú eres ingeniero. El derecho del maestro, y eres maestro. Y te dicen, los cristianos, a la marcha, vamos a rebelarnos. No. Número 1, debemos orar por nuestros gobernantes. ¿Cuál es? Evitar toda rebelión, hermano. Tito 3, 1 al 3, mira lo que dice. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen,
que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero ahora que estamos en Cristo, hermano, nosotros no generamos ¿qué? Rebelión. Ahora, aquí hay un principio. ¿Cuál? Esposa, ora por tu esposo. Él debe de ser un buen gobernante en la casa. Ora para que no se rebele contra Dios. Y ahorita el esposo, ¿qué? ¿Quién dijo amén? Oh, esposo, ora por tu esposa. ¿Para qué? Para que no se rebele contra Dios. O papás, oremos por nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se rebelen contra Dios. O hijos, oren por sus padres. ¿Para qué? Para que no se rebelen contra Dios. Entonces aquí, hermano, es cierto que el apóstol Pablo está yendo literalmente hacia nuestras autoridades civiles. Y nos dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la que es de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Cuántos recuerdan ahora, mis hermanos, cuando vino la pandemia? ¿Recuerdas? ¿Cuántos nos sujetamos a nuestras autoridades? Bueno, Casa de Oración, fuimos unos de los que nos sujetamos a nuestras autoridades. Tuvimos algunas contrariedades con algunos personajes creyentes, antes venían, y una vez vino un hermano, había visitado otra congregación, llega a esta congregación y se puso así bien, ¿no? Bien rebelde. Y dijo, ¿qué pastor? ¿No me va a dejar entrar si no traigo cubrebocas? Y él pensó que le íbamos a decir, no, dijo, no te preocupes, pásale. Y el mujer le dijo, no, hombre, pues se enojó. Pero ¿sabe qué él manifestó? Al final, hermano, hizo lo que quiso, se metió sin cubrebocas. Porque en otros lugares se les enseñó ¿qué? A rebelarse a una autoridad. ¿Cuántos saben que el gobierno no nos dijo, dejen de predicar? ¿O eso hizo el gobierno? De ninguna manera, solamente dijo, no puede haber gente en congregaciones. ¿Por qué? Porque el virus fue real. ¿Fue real, hermano, o fue de mentiritas? Entonces, nosotros debemos ser sabios, hermano, en cómo reaccionamos con nuestras autoridades. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esto en el hogar? Cuando el Señor dice que ha puesto a quienes, a los esposos, ¿para qué? Para que sean la autoridad de la esposa y de los hijos. ¿Qué debe de hacer la esposa? Según Efesios 5, someteos a vuestro esposo. ¿Pero cómo? Verso 21 del capítulo 5. ¿En qué? Sujetaos, someteos unos a otros en el temor del Señor. Amén. Ahora, mis hermanos, una pregunta. ¿Significa que no podemos decir nada de la corrupción de los gobernantes? ¿Usted qué cree? Porque ciertamente, ¿cuántos vemos que los que gobiernan, pues imagínense aquí en Tecámac, ¿no? Todos los que han pasado. Digo, no estamos hablando de política. Pero pregunto, hermano, ¿podemos nosotros hablar de la corrupción de los que gobiernan? ¿Cuántos recuerdan a Juan el Bautista? ¿Qué hizo Juan el Bautista con Herodes? Eso lo encuentras en Marcos 6:18. ¿Sabe qué le dijo? ¿Qué hizo? Le costó
la cabeza, que le dijera: hey, deja de andar con la esposa de tu hermano Herodes. ¿Sí recuerda? Entonces, hermanos, no podemos decir nada ante la corrupción. Bueno, pues cierto, ponga de favor porque esos nos los quedamos. Pues yo le aconsejo. Bueno, si son iPhone, si no, no. ¿Quién más? El apóstol Pablo, hermano, cuando apeló al César, Hechos 25, 6 al 11. ¿Cómo podemos aplicar esto? Qué importante es que oremos por nuestras autoridades, pero qué importante es que que aprendamos a saber cuáles son nuestros derechos para que no hayan autoridades que abusen tus derechos. Por eso el Señor dice que hay que aprender a tener fe y sabiduría para saber cuándo debemos actuar con fe, pero también con sabiduría. A veces hay problemas, mis hermanos, que intentan atentar contra vamos a hablar, cuestión física, personal o económica. ¿Qué debes de hacer? No, me voy a ir a los juzgados. No, espérate, ve primero a Dios y dile: Señor, están haciendo esta injusticia contra mí. ¿Y sabes qué te dice el Señor? El Señor te dice: yo soy tu defensor, tú no hagas nada, déjamelo todo a mí. ¿Ya ve por qué debemos orar? Segundo propósito, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que los cristianos, hermano, no debemos provocar disturbios, sino orar por los gobernantes para que gobiernen con justicia. Aunque la mayoría de las veces, hermano, no es así por causa del evangelio. Cuando Pablo, hermano, mandó llevar a cabo estas indicaciones de orar por los gobernantes, ¿qué cree? En el contexto histórico, Nerón ocupaba el trono de emperador, hermano, y había mandado incendiar la ciudad de Roma, echándole la culpa ¿a quién? A los cristianos. Y se había desatado una persecución encarnizada contra los cristianos. Ahora escucha bien, ¿cuántos saben? ¿Cuándo? No lo sé. Pero ¿sabe que en su momento llegará una persecución a los cristianos? Dígale al que está a su lado: ¿cómo vas con eso? No, pastor, no, yo no soy cristiano, ya me voy. Me invitaron. Hermanos, ¿sabe cuál puede ser una debilidad en la vida de un cristiano? Que solamente mires tu condición, tu necesidad, y que descuidemos que una de las grandes cosas que faltan por venir es que la iglesia de Cristo va a padecer. El corazón de muchos se enfriará. La pregunta, hermano, ¿estás pidiendo a Dios en oración que cuando Él venga te halle con fe? Sigamos. Dice entonces Pablo a Timoteo que oremos. ¿Por qué? Que oren por los gobernantes, aunque sean ¿qué? Paganos, y estén como enemigos de los cristianos y de Cristo, hermano. Mire lo que dice Tito capítulo 3:1. Tito 3:1. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, verso 5, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué debemos orar? Bueno, dice Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, esta es una manera, hermano, en que Dios quiere que oremos y que es bueno y agradable para Él.
¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros, hermanos, como sus hijos, oremos por los demás, por un creyente, por un no creyente, para que se salven, sean gobernantes o ciudadanos en general, sea que vengan al conocimiento para que deseen venir al conocimiento de su verdad. Sigamos leyendo, verso 5, hermano, al 8, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, hermano, ¿cuál es la verdad que Dios quiere que los hombres conozcan? Dígalo fuerte. ¿Cuál es la verdad que Dios quiere que los hombres conozcan? A ver, otra vez. Despiértale, hermano. Si está dormido, me imagino que por eso no contestó. Despiértelo. ¿Cuál es la verdad que Dios quiere que los hombres conozcan? A Jesucristo. Esa es la verdad. La pregunta es: ¿cuánto conoces de Dios? No, pastor, todavía no termino la Biblia de leerla. No, hermano. Mire, ¿cuál es la verdad? La verdad está en el verso 5. Léalo conmigo. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. ¿Y quién nos puede hacer salvos del pecado y de la muerte, hermano, y del juicio venidero? ¿Quién? Jesucristo. Esa es la verdad por la cual quiere Dios que oremos, para que conozcan que solo hay un Dios y solo un mediador entre Él y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo dice: hay un solo Dios. ¿Qué significa esto? Mira, hermano, los muchos dioses de los hombres, ¿saben cuál es? Bueno, entre ellos es el dinero y el yo. Dice Pablo: este Dios, que es la majestad de los cielos, que ha creado todo cuanto hay y que es la suprema autoridad del universo, y que fuera de Él no existe Dios alguno, hermano. Pueden existir filosofías de vida, pero no quien pueda transformar tu vida. El único que puede transformar nuestra vida, ¿sabe quién es? Jesucristo hombre, el Hijo de Dios. Estas palabras de 1 Timoteo 2:5 es una doctrina fundamental de nosotros los cristianos, hermano, que solo existe un Dios, pero el cual lo compone en tres personas distintas. ¿Quiénes son, hermano? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa doctrina es fundamental para nosotros los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él es el único Dios que ofrece la salvación a los hombres. No hay ningún Dios de los hombres que pueda ofrecer lo que Dios ofrece al hombre, hermano. Pues los dioses de los hombres no existen. Así de sencillo. Esto quiere decir y derrumba, hermano, que no existen los corredentores ni corredentoras. Solamente hay un redentor. ¿Y quién es? Jesucristo. Número 2, dice Pablo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto es lo que Dios quiere que oremos, para que la gente entienda esta verdad, estos principios. El hombre, hermano, por su condición de pecado, necesita un mediador para ser salvo, para acercarse a Dios. Escucha bien: gloria a Dios por nuestras esposas, pero no te van a salvar. Gloria a Dios por tu esposo, pero no te va a salvar. Gloria a Dios por nuestros hijos, pero no nos van a salvar. Y viceversa. Los tres, los cuatro que somos de esa familia, ¿sabe de qué necesitamos? De ese Dios para salvarnos, de ese Dios para acercarnos a Él, para ser aceptos delante de Dios. Y es por lo cual tú debes de orar. No solamente: Señor, yo te pido que lo salves. No, dile: Señor, yo te pido que mi hermano, primo, tío, amigo conozca que hay un solo Dios. Número 2, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres.
¿Cuántos dicen amén? Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, hermano, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es decir, solo Cristo, hermano, podía y puede ofrecerse en rescate por nosotros. Él se ofreció en rescate por nosotros. Esto significa intercambiar una cosa por otra. Significa, precio por la redención. La vida de Cristo fue el intercambio por nuestra vida, hermano. La vida de Cristo fue el precio por tu redención. Todo, hermano, ¿sabe mediante qué? Mediante la cruz. Jesús en la cruz llevó tu pecado, llevó tu condenación, la condenación del pecado y de todos los hombres. De manera que Cristo, hermano, puede hacer esto por ser el hombre ideal. Él sí es perfecto, Él es 3 veces santo, sin mancha, sin defecto, apto para satisfacer la justicia de Dios. Verso 7, estoy terminando, hermano. Pablo entonces nos está diciendo que Él por Cristo fue ordenado como predicador y apóstol. Esto implica que los ministros y los creyentes somos llamados ¿para qué, hermano? Para predicar la salvación de nuestro Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y eso debemos estar haciendo, hermano, aparte de orar por todos los hombres, porque no solamente es ora por los hombres. Número 2, predica el evangelio. A ver otra vez, predica el evangelio. ¿Sabes qué dijiste con amén? Así sea. Entonces, hermano, es importante que entendamos que fuimos escogidos y llamados para que proclamemos la verdad del evangelio de salvación y proclamemos la verdad de ese único mediador. Por eso es que Pablo, concluimos con el verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué nos dice Pablo? Inspirado por Dios, que debemos orar en todo lugar. Es decir, puedes orar en tu trabajo, pero no dejar de trabajar. Puedes orar en la calle, pero no quedarte en la calle. Puedes orar en la iglesia, puedes orar en tu casa, incluso cuando vas de vacaciones, hermano. Es más, hasta practicando un deporte. ¿Cuántos les ha pasado eso? Estás trabajando, un ejemplo, aquellos que están soldando o aquellos que son albañiles o el que es taxista o el que es ingeniero, y dice el Señor, ora en todo lugar, y te viene a tu mente tu esposa, tus hijos, tu corazón. ¿Y cómo debes de orar? Bueno, Padre, ¿recuerdas a Jesús? Que Él nos dijo, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino. ¿Para qué? Para que se haga tu voluntad. Hermano, la oración no es un rezo. La salvación no es un rezo. ¿Sabe qué es la salvación? Es platicar con el Señor. Es hablar. ¿Hablar de qué? Bueno, de tu condición. Escucha, hermano, cuando vengan los problemas difíciles, no juzgues. Cuando venga un duro problema, no juzgues. Mejor ora. Cuando venga una situación, no busques culpables. Mejor ora. Mejor es encontrar soluciones en la oración que de olvidarnos que tenemos un Dios. Cuando no oramos, hermano, ¿sabes qué estamos haciendo?
que no tenemos un Dios y que nos tenemos a nosotros mismos. Entonces debemos orar, dice Pablo, en cualquier lugar donde te encuentres. Y no estoy diciendo, repito, es que dejes de hacer tus actividades, sino ahí en todo momento. Dile, Señor, esto va a sonar a lo mejor para alguien que es extremoso. Va a decir, es que eso es extremoso, pastor. ¿Cómo voy a estar orando? Sí, porque le estás diciendo, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Guárdame de pecar contra ti. Dame sabiduría. ¿Para qué? Diga conmigo, debemos orar para levantar manos santas. ¿Qué significa manos santas? Tener un espíritu correcto. Tener un espíritu correcto, es decir, no venir delante del Señor habiendo usado nuestras manos ¿para qué? Para violencia, para maldecir o para tocar cosas inmundas o prohibidas. En primer lugar, hermano, las manos levantadas significa rendirse, pero estas deben de ir en santidad. Así lo dice Mateo 5, 23 y 24, Mateo 6, 15, Mateo 18, 35. Déjame darte un ejemplo. Pueden imaginarse, hermano, a una hermana que viene a la iglesia levantando sus manos, cuando viene de maldecir. Cuando viene bien enojado o enojada con sus, es que este güero, este moreno, este gordito, para no decirlo de otra manera. Pero a veces el corazón expresa, ¿qué? Amargura. Es que este hombre o esta mujer. Ahora imagínate, tu condición te detiene y no puedes levantar manos santas. Cuando viene la acusación, no tienes una conciencia tranquila. Y entonces, ¿sabes cómo te quedas? Así. Y viene el Espíritu Santo y te dice, ¿por qué no alabas a Dios? Y tu conciencia dice, no, porque soy malo. Bueno, la pregunta es, ¿quién no es malo? ¿Quién no es pecador? ¿Sabe cuál es el asunto? Quedarnos con eso y no dejarlo en el Señor. Entonces, mis hermanos, una persona que viene con manos santas es aquella que rinde su corazón. Hoy, mi hermano, como cada domingo, cada jueves o cada que te presentes en tu casa, lo primero que tienes que hacer es rendirte al Señor y decirle, Señor, toma mi corazón, toma mi mente, toma mis actitudes. ¿Por qué, hermano? Si no oramos para que nuestra vida esté más sujeta a Dios, ¿qué crees? Siempre tendremos problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los vecinos o con quien sea. Mire, Primera de Pedro 3:7. Aquí dice algo importante. Voy a darle una aplicación. Ya estoy terminando, hermano. Pero mire lo que dice. Primera de Pedro 3:7. ¿Lo tienes? Dice así: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que un esposo que tiene algo contra sus autoridades, que tiene algo contra su esposa, contra X, Y o Z, y no ora, ¿sabe por qué no ora? Bueno, porque su corazón está detenido por rencor, por tristeza, hacia una esposa. Pero dice Pedro, a los hombres, que nosotros debemos estar en paz con nuestra esposa. Ahora demos la aplicación con nuestros gobernantes. Cuando oramos, debemos estar en paz con todos. ¿Para qué? Para que tus oraciones no sean estorbadas. Un esposo enojado con su esposa, más te vale que te pongas a cuentas. ¿Por qué? Porque tu oración no será escuchada.
Esposa, es importante que te pongas en paz con tu esposo, porque también es lo mismo que tu oración no será escuchada. Si nuestro corazón, hermano, no hay agradecimiento y pasión por las almas, nuestra oración no será escuchada. Entonces, mis hermanos, por eso es que Pablo concluye la enseñanza de la oración por todos los hombres, diciéndole a Timoteo que debía de orar con un espíritu correcto, es decir, actitud correcta, de una vida rendida totalmente a Dios y una vida en santidad que está consagrada y dedicada a Dios. De lo contrario, hermano, toda oración que hiciera o que hagamos, ¿qué cree? No va a funcionar. La pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos, hermano? ¿Cuál es la intención de estar aquí? ¿Para agradar a Dios? Si es tu intención agradar a Dios, ponte de pie. Pongámonos de pie. ¿Recuerdas que al inicio de la enseñanza dije que el Señor dice que tuvo compasión? ¿Por quiénes? Por las almas. Porque estaban como, hermano, desamparadas y dispersas. Es decir, no sabemos, hermano, quién de nosotros en esta mañana esté angustiado o abatido. Quizá por una enfermedad, quizá por un problema, no lo sé. Pero nosotros queremos orar por aquellos hermanos que estén angustiados o abatidos, tal vez en su matrimonio, no lo sé, hermano. Pero yo quiero pedirte que cierres tus ojos para que te concentres en lo que vamos a hacer en esta tarde.